El especialista responde. Bienvenidos a nuestro espacio dedicado a la medicina y a la salud. Durante este capítulo conversaremos de varios temas relacionados con la cirugía maxilofacial. Nos acompaña la doctora María Emilia Barros. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú, Mascal? Gracias por venir a nuestra invitación, ya que son temas que habitualmente no conversamos en este espacio, que no se conversan, y hay muchos temas de interés relacionados, ya sea la cirugía maxilofacial como los trastornos del sueño, asociados también a problemas con la mandíbula, la respiración. Y todos esos temas vamos a tratar de revisarlos en este episodio del Especialista Responde. Recordarles que la doctora es odontóloga de la Clínica de la Universidad de los Andes, del Hospital Roberto del Río y también de la Clínica Smiley MIP. ¿Me corrige si estamos todos bien? Perfecto. Perfecto. Y recuerden hacernos llegar sus dudas y comentarios por redes sociales ocupando el hashtag El Especialista Responde. Doctora, ahí dimos bastantes datos sobre los temas que vamos a tratar en el programa, pero partamos por la cirugía maxilofacial. ¿Qué tipos de problemas se tratan con este tipo de intervención? ¿Quiénes son los candidatos, por ejemplo, para poder optar a esta cirugía? A ver, la cirugía maxilofacial la verdad es que es una especialidad de la odontología que comparte varios aspectos de la odontología con la medicina, ¿ya? Normalmente se dedica a tratar trastornos congénitos. Eso quiere decir que el paciente nace con ese problema o bien se manifiesta a la corta edad, o trastornos adquiridos que tienen que ver con distintas causas inflamatorias, traumáticas, deformidades que puede adquirir el paciente a lo largo de la vida, ¿ya? Entonces la verdad es que nosotros podemos atender a un paciente desde la etapa prenatal, como un diagnóstico antenatal de alguna alteración, hasta que el ser humano termina sus días. Claro. ¿Ya? Y básicamente... Es muy amplio el espectro en edades y en problemas asociados a partir de lo que genera tener que hacerse esta cirugía. Exacto, exacto. Y dentro de eso, por ejemplo, los grandes grupos son las malformaciones, las deformidades, que normalmente son en pacientes adolescentes un poco mayores, el trauma, las infecciones del territorio maxilofacial, alteraciones que pueden derivar, por ejemplo, en trastornos del sueño, los obstructivos específicamente, todo lo que tiene que ver con la ausencia de dientes y la rehabilitación de pacientes que han perdido piezas dentarias, o bien pacientes secuelados de algún trauma o de alguna patología oncológica que requieren rehabilitación de sus funciones tan básicas como es hablar, comer, respirar, sonreír y poder seguir, en el fondo, haciendo una vida social adecuada. Claro. Doctora, y dentro de este amplio espectro, ¿qué es lo más común que ustedes como odontólogos maxilofaciales reciben? ¿O cuál es el problema más común asociado a esto? Perfecto. A ver, según estadísticas, por una cosa de prevalencia, lo más común son los trastornos de los maxilares, que pueden ser, por ejemplo, dientes incluidos, que no han logrado salir o que están de más de número, que hay que ayudar en el fondo para que no se deforme la mordida, para que estos dientes no se queden dentro del hueso y puedan hacer patología quística, tumoral o incluso dañar otras estructuras. Eso es lo más frecuente, que es la cirugía bucal. ¿Ya? Y después existe otro gran grupo que son básicamente la cirugía del trauma, tratamiento de las infecciones del territorio, que en general suelen ser como la evolución poco adecuada de una carie dental que va en el fondo aumentando en complejidad y puede infectar tejidos, incluso comprometiendo la vida del paciente. Todo lo que significa el trauma maxilofacial, que es muy frecuente, y también las deformidades, que básicamente son cirugías a nivel óseo, ¿no es cierto?, que quieren corregir la posición inadecuada de los huesos maxilares, que es el maxilar y la mandíbula. Perfecto. Doctora, y dentro de este espectro también, en el caso de los traumas, suele ser inmediatamente este tipo de cirugías, supongo que responde al hecho, pero en los otros casos se necesita visitas al especialista, hay toda una evaluación en torno a qué intervención realizar para, por ejemplo, mejorar la mordida, para incluso llevar una armonía facial que permita tener una mejor mordedura o respirar mejor. Sí, a ver, en el caso de los traumas,
En general, en el fondo, cuando el paciente se recibe en el servicio de urgencia, pasa por, en el fondo, una evaluación de cuál es su problema. Normalmente el trauma maxilofacial, salvo contadas ocasiones que son muy poco frecuentes, se soluciona de manera tardía. ¿Ya? Tardía me refiero una vez que el paciente está compensado desde el punto de vista... Está estabilizado, claro, hay otro tipo de prioridades en ese momento. Exacto. Entonces, normalmente el trauma se ve de manera secundaria. Y con respecto a las otras malformaciones o alteraciones, es excepcionalmente importante que el paciente haga la consulta prequirúrgica o la consulta inicial, ¿ya? Es imposible que un cirujano esté preparado para recibir bien a su paciente de manera planificada, con todos los detalles que eso significa, y que el paciente también esté preparado para ese procedimiento sin que antes hayan conversado las partes. Claro. Es muy importante que yo considero que el paciente conozca al cirujano, le pueda hacer todas las preguntas que estime convenientes, vea también cuál es el feeling que hay con la persona, que finalmente uno le tiene que tener confianza, porque mal que mal, o te va a operar a ti o va a operar a algún familiar. Entonces claro, es muy importante que haya buena relación tratante-paciente. Y también uno como cirujano estar preparado, saber a qué nos vamos a enfrentar, si es que necesito algo especial para este paciente, si es que es algo más complejo y me necesito preparar con respecto a equipos asociados que me podrían ayudar. Y en el fondo explicarle al paciente cómo va a ser el procedimiento, qué debe esperar como el postoperatorio, y así finalmente tenemos un equipo médico completo que se prepara para un paciente y un paciente que llega a su procedimiento súper tranquilo, habiendo solucionado las dudas, sabiendo cómo va a ser la experiencia posterior y estando preparado para eso. La verdad es que la consulta prequirúrgica es lejos la más importante. Doctora, y debe haber una diferencia, ¿no? Porque cuando hablamos de la mordedura o la armonía facial, también hay otras soluciones, ¿no? En el caso, ya quienes vivimos con frenillos algún tiempo de nuestras vidas, la ortodoncia, etcétera. ¿En qué casos este tipo de problemas a la mandíbula o de mordedura o los dientes sí requieren una intervención que no es tratable con frenillos, por ejemplo? Ya, a ver, depende de la magnitud del problema. Y esa magnitud del problema pasa primero por hacer un diagnóstico adecuado. Normalmente ese diagnóstico adecuado en muchos pacientes tiene que ser un diagnóstico, en el caso de las deformidades, como para dar un ejemplo, ortodóntico quirúrgico. ¿Ya? Hay un ortodoncista que evalúa cómo va el crecimiento del paciente o una vez si está finalizado, en conjunto con el cirujano se hace un diagnóstico y un listado de problemas. Y en base a ese listado de problemas, que es lo que nos da nuestro diagnóstico propiamente tal, nosotros también conversando con el paciente y cuáles son sus necesidades y sus expectativas, podemos plantear planes de tratamiento, que finalmente a mí me parece muy importante que se decidan en conjunto, porque considero que no hay una receta de cocina que se pueda aplicar para todos, sino que a mí me parece muy adecuado ver a cada paciente como caso particular. Perfecto. Sí. Y en el caso de las cirugías, bueno, va a depender del problema o el trastorno que quiera tratarse, pero generalmente la intervención es una intervención breve. ¿Cómo es el pre y postoperatorio de este tipo de intervenciones maxilofaciales? A ver, en los procedimientos quirúrgicos orales, que son los más frecuentes, normalmente son procedimientos que en general duran entre 1 y 2 horas, como para tener un promedio. Son procedimientos ambulatorios que se pueden hacer dependiendo de la complejidad y de las necesidades del paciente, solo con anestesia local, que es la clásica en el fondo que nos duerme la zona que nosotros vamos a intervenir, anestesia local que nos permite hacer el procedimiento sin dolor, asociado por ejemplo a una sedación endovenosa para estar más tranquilo, más relajado, sin estar completamente dormido, o bien una anestesia general, que es lo que, por ejemplo, generalmente se usa en los pacientes pediátricos, que es lo más seguro y lo más adecuado. Claro. Y en el caso de las cirugías más grandes, la verdad es que son procedimientos quirúrgicos que pueden tardar entre 3 a 5 horas, la gran mayoría. Claro, estamos hablando de cirugías de mayor magnitud, por ejemplo, un trauma mucho mayor o una malformación, ¿no? Exacto, trauma, malformación o una deformidad donde normalmente hay que hacer cortes en el hueso y acomodarlos en la posición correcta y siendo fijados con plaquitas de titanio. ¿Ya? Eso es lo global. Y normalmente el paciente, dependiendo del procedimiento, podría quedar hospitalizado una noche o de manera transitoria, que son 10 a 12 horas, y las cirugías más largas en general conllevan 2 o 3 días de hospitalización, en el fondo en general en una cama básica, sin mayores complejidades de cuidado.
Doctora, cuando uno asocia el dentista, además de asociarlo equivocadamente al miedo muchas veces, también es a un alto financiamiento. En este caso, ¿hay alternativas? ¿Cuáles de este tipo de intervenciones cuentan con algún financiamiento y cuáles no? Ya. La gran mayoría de los procedimientos breves, que es como de cirugía bucal propiamente tal, salvo ciertas excepciones que están, por ejemplo, asociadas a patología quística de los maxilares, patología tumoral, etcétera, suelen no tener cobertura desde el punto de vista de las ISAPRES porque se consideran procedimientos dentales propiamente tal. ¿Ya? Ahora, las cirugías más grandes o las que están asociadas, por ejemplo, a infecciones, quistes y tumores, etcétera, esas sí tienen una codificación propiamente tal. Por lo tanto, existe el código FONASA o el código ISAPRE para que el paciente tenga cobertura adecuada en esos casos, evidentemente dependiendo del Varía plan. El prestador, del dependiendo plan, del etcétera. prestador. Exacto. Pero en general, ese tipo de, para recordar, ¿cuáles son ese tipo de...? Normalmente los procedimientos que están asociados a malformaciones propiamente tal, deformidades, trauma e infecciones, que normalmente son las de mayor costo o que involucran una mayor complejidad de logística y de recursos, están cubiertas por las ISAPRES porque tienen codificación. ¿Ya? Y en el caso de los pacientes FONASA, la gran mayoría de los hospitales grandes, en el fondo de alta complejidad, cuentan todos con un servicio de cirujanos maxilofaciales que están, en el fondo, capacitados para dar solución a un amplio rango de la patología que nosotros trabajamos. Perfecto. Doctora, en el caso de los trastornos del sueño, lo hemos conversado aquí en el programa con neurólogos, también los podemos conversar con otorrinolaringólogo, en el caso de una desviación del tabique, por ejemplo, que no nos permita respirar. En el caso de una odontóloga como usted, ¿por qué tiene que ver con los trastornos del sueño y cuáles son estos problemas que se pueden generar en la cavidad bucal y que pueden impedirnos dormir bien? Perfecto. Mira, la verdad es que hay dos ramas principales, ¿ya? Los odontólogos especialistas en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, que no es mi especialidad, se dedican al tratamiento del bruxismo. ¿Ya? Perfecto. Que es, en el fondo, una alteración que se puede producir vigil, pero también durante el sueño. Y en el caso de mi especialidad, nosotros nos dedicamos como parte del equipo multidisciplinario al tratamiento de la apnea de sueño, que es un trastorno de sueño donde la vía aérea se hace más pequeña durante la noche o se cierra por completo. Estos ahogos que vienen. Exacto, muchas veces. la apnea está asociado a ronquidos, ya está a asfixia que suena de pronto, ¿no? Exacto, de hecho, parte de la sintomatología, en el fondo de mayor sospecha para tener una apnea de sueño, son estos ahogos nocturnos o cuando uno se despierta con estos suspiros, roncopatía, que normalmente es el compañero de cama, el que lleva de la mano al paciente a la consulta, y en el fondo somnolencia diurna, que es muy, muy frecuente. Y se calcula que este problema de la apnea de sueño, en Chile lamentablemente no tenemos estadísticas oficiales, pero en países más desarrollados como Estados Unidos o los países europeos se calcula que es al menos un 25% de la población adulta y un 3 a 6% de la población pediátrica. Y actualmente el tratamiento de la apnea de sueño tiene que ser muy ajustada a cada necesidad del paciente. Doctora, revisemos cómo ajustado a qué, sobre todo considerando que la población adulta, pero también pediátricos tienen este problema, pero lo vamos a hacer de vuelta a la pausa y recordarles a todos los que nos están viendo que hagan llegar sus consultas y comentarios con el hashtag El Especialista Responde. Las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo en la mayoría de los casos. Se desarrollan lentamente a través de los años. Si su visión se ha vuelto borrosa o las cosas que ve no son tan brillantes ni coloridas como solía verlas, puede que haya desarrollado una catarata en uno o ambos ojos. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Buena educación para una buena vida. Nestlé, por más de 10 años, con su iniciativa Nestlé por Niños Saludables,
Ha capacitado a profesores y apoyado a padres para mejorar los hábitos alimentarios y el estilo de vida de más de 85.000 niños de todo Chile. Conoce más en nestlé.cl. Estamos de vuelta en nuestro capítulo dedicado a la odontología, más bien a la cirugía maxilofacial, y también estábamos conversando, doctora, de estos trastornos del sueño asociados a estas problemáticas. Queríamos diferenciar en el caso pediátrico o en el caso más de adultos en relación a estos trastornos del sueño. Sí. A ver, voy a partir por la parte pediátrica, ¿ya? Normalmente la causa más frecuente de alteraciones obstructivas de sueño, que es cuando esta vía aérea se cierra o se hace más pequeña durante la noche, en el caso de los niños tiene que ver con las amígdalas que crecen. ¿Ya? Entonces, cerca de los 4 o 6 años, hay muchos pacientes que desarrollan esta apnea obstructiva de sueño y aproximadamente en el 50-70% de los niños es capaz de solucionarse con la amigdalectomía o adenoidectomía. En la población que es, en el fondo, resistente o que este problema persiste posterior a una amigdalectomía, hay que evaluar si es que esto tiene que ver con un problema de la vía aérea desde el punto de vista neuromuscular, como por ejemplo en pacientes que podrían tener una parálisis cerebral. Parálisis cerebral. En el fondo, que tiene que ver con el control neuromuscular de la garganta propiamente tal. Perfecto. O bien pacientes que tienen alguna alteración a nivel de la estructura ósea de la cara, ¿ya? Que son, por ejemplo, los pacientes con malformaciones craniofaciales. Normalmente ahí se hacen tratamientos combinados, ¿ya? Porque no somos capaces de solucionarlo solamente con una intervención. Y en el caso de los adultos, la verdad es que el problema de sueño, al igual que los pacientes pediátricos, debe ser evaluado por un equipo multidisciplinar. Hoy en día, la verdad es que sabemos que la gran mayoría de los pacientes pueden tener trastornos multifactoriales que están causando un mal dormir. Entonces, es muy importante que exista una evaluación global de estos pacientes. Normalmente, en Chile, el que hace de jefe o de cabeza de un equipo de sueño es el neurólogo, porque es un trastorno del sueño propiamente tal. Pero en el caso de los trastornos obstructivos, es muy importante que el paciente sea evaluado por un otorrino y el conjunto de un cirujano maxilofacial con un ortodoncista. ¿Y por qué? ¿Y eso se evalúa a través de una polisomnografía, estos exámenes de sueño, o se evalúa de otra manera? Exacto. Normalmente la polisomnografía es el examen gold standard que nos permite establecer si el paciente tiene o no un trastorno obstructivo de sueño, cuál es la magnitud y qué está causando a nivel corporal. Si es que está afectando el corazón, el ritmo cardíaco, la presión arterial, entre otros, ¿ya? Claro. Para analizar en el caso de que si son otras las características que nos están llevando a este trastorno de sueño, ¿cómo se hace? En el fondo es importante que haya una evaluación clínica de ese paciente, normalmente por un equipo del otorrino, un cirujano maxilofacial y un ortodoncista, porque así, en esas 3 etapas, nosotros podemos determinar cuál es el sitio de obstrucción. Perfecto. Y eso es muy importante para plantear qué tratamiento vamos a hacer en ese paciente. Antiguamente, la verdad es que todos los pacientes partían por cirugía nasal, de la garganta, etcétera, pero se dieron cuenta de que no todos los pacientes tenían el mismo sitio de obstrucción. Entonces, hoy en día lo más importante es evidentemente un buen diagnóstico, que eso es multidisciplinario, y luego identificar muy bien cuál es el sitio de obstrucción para ir directamente a lo que atacar ese problema, lo que está afectado. Doctora, Exacto. revisemos algunas de las preguntas que nos han llegado a través de nuestro hashtag El Especialista Responde. Nos hacen llegar a través de Instagram, de Facebook. Este es Cristian Quilodrán I. ¿Qué soluciones existen para el bruxismo? Uy, esa es una pregunta muy amplia. Súper amplia. ¿Ya? Primero hay que identificar en el fondo en qué momento se está produciendo, si es que este bruxismo, por ejemplo, se puede estar relacionando a alguna inestabilidad de la mordida. ¿Ya? ¿Puede ser a partir de la inestabilidad de la mordida o siempre está asociado, por ejemplo, a cuadros de estrés? Normalmente sí, a ver, de una manera muy simple, yo siempre les digo a mis pacientes que el cuerpo tiene alguna u otra manera de manifestarnos una vía de escape cuando no está funcionando bien. Hay pacientes que hacen cefalea, hay pacientes que hacen colon irritable, hay pacientes que hacen lumbago, hay pacientes que bruxan. Y también hay ciertos medicamentos que se sabe que producen, por ejemplo, bruxismo nocturno, específicamente los antidepresivos. ¿Ya? Entonces, en el caso de
que un paciente tenga algún problema de bruxismo, lo que yo le recomiendo es que vaya directamente a un especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Y ese especialista es un odontólogo especialista con esta subespecialidad, digamos. Exacto, en trastornos temporomandibulares. Y uno se da cuenta que tiene bruxismo porque al día siguiente amanece con la mandíbula dolorida. ¿Cuál es el síntoma básico de un bruxismo? Lo más frecuente es esa sensación como de musculatura cansada como haber en la comido un mañana. asado duro. Exactamente, porque ha estado trabajando mucho más durante la noche. Claro. También hay pacientes que hacen dolor articular y hay pacientes que hacen mucho dolor dentario porque los dientes en el fondo están recibiendo mucha más carga durante la noche. Perfecto. Exacto, sí. Revisemos la próxima pregunta, doctora. De Nico Pecosa. Me realicé cirugía maxilofacial, pero sigo con algunos problemas en mi articulación. Además, sufro de bruxismo, dolores de cabeza muy fuertes y vértigo profesional. ¿A qué especialista debería ir? Habría que averiguar cuál es el tipo de cirugía que se hizo, ¿ya? Claro. Normalmente... ¿Cuál es la causa de por qué se realizó esta cirugía maxilofacial? ¿Y qué solución le dieron también? Porque normalmente cuando hay problemas articulares son pacientes que lo manifiestan previa a la cirugía y uno como cirujano debe tener eso en cuenta como parte de este listado de problemas que yo te decía, justamente para ponerlo dentro de las prioridades que yo quiero solucionar. Ahora, la articulación temporomandibular es bastante lábil dependiendo de qué magnitud de cirugía se haya hecho y cómo haya sido, por ejemplo, la rehabilitación de ese paciente posquirúrgico. En ese sentido, yo siempre le explico a los pacientes, cuando uno se opera del tobillo, hace kinesiología. Cuando uno se opera de una hernia de la columna, hace kinesiología. Y la verdad es que el rol de la rehabilitación kinésica en el caso de la cabeza y el cuello es muy, muy importante, porque la gran mayoría de esos procedimientos, que son de magnitud, buscan reubicar los huesos en también un hay una par de horas. rehabilitación, o sea, también es como un kinesiólogo, pero en este caso no es kinesiólogo. Es un kinesiólogo, pero también, que se especializa en nuestro territorio. Perfecto. Para justamente poder hacer que esta musculatura, que está reubicada en un par de horas, claro, en el fondo de una manera mucho más amable, se acomode a la posición nueva. Perfecto. Y no haga, en el fondo, que todos nuestros cambios quirúrgicos y que esta musculatura los haga querer volver a la posición anterior. Así que es súper importante que lo reevalúe y lamentablemente en algunos casos cuando la articulación estaba previamente dañada o no se logró adaptar de manera adecuada, en algunos casos hay que volver a operar. Perfecto. ¿Alcanzamos a hacer una última pregunta? No, me dicen, doctora, se nos acabó el tiempo al revisar todos estos temas muy interesantes respecto a la cirugía maxilofacial. Recordamos, la doctora trabaja en el Hospital Roberto del Río, sí, en la Clínica Universidad de los Andes y también en la Clínica Smiling Meat. Así que si tienen dudas ya saben dónde poder ubicar a la doctora respecto a estos temas. También invitarlos a revisar 24horas.cl, en donde hemos preparado un artículo respecto también a los temas asociados con los trastornos del sueño. Por mi parte me despido y los invito para un próximo capítulo del Especialista Responde. ¡Chao! El Especialista Responde.